Muy bien, continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre a través del canal 6, Canal del Sol, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Bueno, tenemos un invitado especial. Pasaron las elecciones municipales. Hay que conversar con los líderes políticos de los diferentes partidos que salieron gananciosos con alcaldías, con regidores, y recibimos con mucho beneplácito a un miembro de la dirección política del Partido Justicia Social, un nuevo partido que debutó en las pasadas elecciones municipales con muy buenos resultados. Nos visita el señor José Monegro Gavilán, miembro de la dirección política del Partido Justicia Social. Buenas noches, Monegro, bienvenido. Buenas noches, Charlie y mi amigo directo, Abinader Fortunato, colega, periodista, sí, abogado. Ok. Abogado de ejercicio. Y fuimos compañeros de estudio. Ok, Abinader te conoce a Abinader desde hace mucho. hace mucho. Y además, si él me autoriza, puede dar un dato más. Sí, claro. Licenciado José Monegro Gavilán es además, fue miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y el otro dato que voy a dar, dato importante, fue muy importante, y lo voy a decir porque es mi amigo y mi hermano, y él a mí me lo autoriza. Ten cuidado. Fue miembro de la seguridad personal y política del fundador del PLD, del profesor Juan Bosch. En los años 90. Un prestigio. Los años 90, no, por eso no quería dejarlo fuera. Un dato interesante. Claro. Porque ahora hay muchos que dicen ser discípulos del profesor Bosch, pero con su comportamiento demuestran todo lo contrario, que si fueron sus discípulos, aprendieron muy poco o olvidaron las enseñanzas. Bueno, a veces se desvían. Judas Iscariote. Fue discípulo de los 12 de Jesucristo. Ay, sí. Y sabemos cómo terminó. Pero no solamente se debió a él. Sí. Cuando lo agarraron a Jesús, los otros 11 dijeron, patita, ¿para qué te tengo? Pero luego volvieron a redir. Y hay muchos Judas modernos, que esos son peores, porque son hasta cibernéticos. Mira, Monegro, es interesante que Monegro esté aquí justamente. Claro. Gracias. Charlie, ¿sabe por qué? Porque Monegro está en la dirección nacional de la Partido Justicia Social, que liderea el licenciado Valentín, quien Julio fuera César Valentín, es presidente del Senado, es miembro del Comité Político del PLD. Es presidente de la Cámara de Diputados, fue senador del 2010, senador varias 2020, veces. Sí. Y legislador, fue fiscal de Santiago. Perfectamente. Una figura. Fue hasta que renunció del PLD, titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales. Mira, a mí me gustaría... Negro. ¿Sí? No, está bien, te dejo a ti, Charlie. No, me gustaría, antes de entrar con detalles en la entrevista meramente políticos, el proceso, ¿cómo vieron ustedes este proceso de salir de la Casa Grande, comenzar a conformar este partido político? Me gustaría conocer su experiencia, porque en muy poco tiempo ya se ven los resultados de esa decisión tomadas por Julio César Valentín y un grupo de dirigentes de su estirpe, como usted. Mira, a veces se dan rupturas en las organizaciones políticas que va más allá de los deseos que pueda tener una persona. Hasta el profesor Bosch, que fue el primer y único presidente que tuvo el PRD, que fue su fundador, aunque Juan Bosch, por su modestia y humildad, siempre dice que fue con tu Panamá Enríquez, y también reconoce los Mainardi, Ángel Miolán y una serie de dirigentes del exilio dominicano en Cuba que se enrolaron en ese proceso. Y Juan Bosch no se lleva eso para él solo, sino que siempre menciona a esos dirigentes. Pero Juan Bosch, volviendo al caso de Bosch, irse del PRD también fue muy doloroso para él. Y eso fue un proceso que le llevó más de 3 años, meditándolo y pensándolo.
Pero llega un momento que llega la ruptura, por situaciones ideológicas, por situaciones que no tienen nada que ver con lo personal, sino por situación de enfoque, pero sobre todo, para entrar al proceso del PLD, cuando la dirección, lo que son los principios, lo que son esas ideas que le dieron el fundamento de nacimiento del Partido de la Liberación Dominicana, que Juan Bosch aquí demostró que era posible hacer política, poniendo la moral por encima de ella. Juan Bosch fue un hombre que entendía que la moral no podía separarse de la política, aunque a él le costara sacrificio. Incluso por ese aspecto de ver la política le costó volver al poder. Y tuvo la oportunidad. Entonces llega un momento que si en la dirección, sobre todo sus principales líderes, tiran al lado esos principios y esos valores que le dieron fundamento al partido, comienza un proceso de dispersión. ¿Qué es lo que ha pasado? No es un problema de por qué se fue Julio César Valentín. Leonel Fernández, que fue presidente 3 veces sobre la plataforma del Partido de la Liberación Dominicana, que yo diría que ha sido el líder político que más fácil ya le ha tocado llegar al poder. Porque llegar al poder no es fácil. Por ejemplo, a Danilo Medina le tocó mucho sacrificio. Y Balaguer ni se diga. Y Juan Bosch ni se diga. Sin embargo, Leonel, y Peña Gómez, que fue uno de los líderes más carismáticos del país, nunca pudo ser presidente de la República. Para que tú veas una cosa. Entonces, sin embargo, Leonel Fernández se fue del PLD. Él entendía que ya sus intereses dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que las contradicciones ya eran insalvables, y se fue. Claro, y ahí comenzó el proceso, ahí comenzó el proceso. Se fue en una circunstancia, de muy pugnaz, muy intestina, muy difícil también. Bueno, son situaciones. Cuando las contradicciones llegan a un momento, que fue lo que pasó entre Bosch y Peña Gómez, llega un momento que las contradicciones son tan profundas que son insalvables, no queda más remedio que la división. ¿Quién se fue primero del PLD? ¿Leonel Fernández o Julio César Valentín? No, Leonel Fernández. Leonel Fernández se fue primero. Julio César Valentín todavía esperó el proceso del 2020. Lo que pasa es que vinieron unos actores que en vez de ser un ente de aglutinación, de aglutinamiento de ese partido, lo que propiciaron fue grupos que ya venían dándose del 2000. ¿Sí? Desde el 2000 venían dando ya. Como vino el proceso de reestructuración del partido, que era un partido de organismo, un partido con activistas, un partido con cuadros, un partido con vicesecretarios, con cosas definidas que había sido lo que había dado la esencia al Partido de la Liberación Dominicana. Luego, a partir de 2000, comenzaron a proyectarse ya no organismos, sino núcleos de amigos, núcleos familiares, incluso con interés económico. Sí. Entonces ya el comité político, aunque tenía, y el comité central del comité político, aunque era nominal, pero habían decisiones que se hacían fuera de ese partido. Y eso fue que aunque estaba en el poder... Fue minando su autoridad partidaria. Aunque no podemos quitar de que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana dejaron una impronta, sobre todo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista económico, esa macroeconomía que decía Abinader. Incluso, escúchame, este gobierno de Luis Abinader ha continuado con el proceso de transformación en cuanto a la movilidad. Con el metro, la línea 2 del metro, los teleféricos. Incluso Luis Abinader anunció un monorriel en la Winston Churchill hasta la independencia. Y eso es correcto. Eso significa esa es la visión de gobierno de Leonel Fernández y Danilo Medina. Y deja mucho que desear, que decir del presidente Abinader, que eso se llama continuidad de Estado. Eso hay que reconocer. El PLD, Leonel creó las bases económicas para impulsar al país por el camino del desarrollo. Danilo Medina desarrolló el programa de políticas sociales más ambicioso que gobierno alguno haya implementado. Leonel fue soñador. Hay que reconocerlo. Danilo pragmático. Ahora, ¿dónde tuvo el problema? ¿Dónde tuvo el problema esa fuerza política? Que ambos líderes colocaron sus intereses particulares por encima de la institución, que es el partido. Ahí que está el problema. Pero vámonos ahora a justicia social. Entonces, cuando comienza ese proceso,
de relajamiento de los asuntos internos del partido. No, pero que se le puso... Y llega un momento, por ejemplo, el caso de Julio César Valentín, que pasa el 2020, llega la fase del candidato presidencial del PLD, que se cogió a Abel Martínez, pues van para 3 meses y el candidato del PLD ni siquiera una llamada le da a su compañero de partido y compueblano. Que también tenía un gran liderazgo en Santiago. Como liderazgo, lo ha demostrado en el proceso pasado. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer cuando tú eres candidato? Lo primero que tú tienes que hacer candidato es, primero, cuidarte de aglutinar tu casa, que es Santiago. Tú eres el alcalde de Santiago y allí tú eres el jefe del partido en Santiago. Si tú das una señal de unidad en Santiago, esa señal de unidad se va al país entero. Claro. ¿Cuántos se fueron inmediatamente? Como 18 miembros del Comité Central, siendo ya tu candidato. Figuras importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, Julio César Valentín tiene un liderazgo que quedó demostrado ahora. ¿Sabe cuántos alcaldes nosotros sacamos? ¿Cuántos? 4. Y 7 directores de distrito en el país. Más de 25 regidores. Más de 12 vicealcaldesas sacamos nosotros. Incluyendo Rafael Hidalgo, que fue en Asua. Es un líder en Asua. Miembro de la dirección política de nuestro partido. Y además que fue un candidato, un alcalde histórico, presidente de la Federación de Municipios, y hoy vuelve a ser alcalde. O sea que en un proceso de menos de 6 meses, porque la resolución que conoció el Partido Justicia Social fue 29 de julio del año pasado. Inmediatamente tuvimos que entrar a cumplir con los documentos legales para completar el reconocimiento. Luego vino Navidad, luego vino el proceso electoral. O sea, no hemos tenido tiempo para nosotros sentarnos a redefinir una estructura organizativa, una línea propagandística, trabajar con la mística de unificación, ¿verdad? Para nosotros salir ya como partido, hemos tenido que involucrarnos en todos estos procesos electorales que no podíamos dejar pasar. Claro, claro. O sea, hoy tenemos, aunque con votos, por ejemplo, el PRD, que sacó más de 100,000 votos, sacó un solo síndico. ¿Por qué? Bueno, porque no hubo una visión como la tuvimos nosotros. Nosotros concentramos el trabajo político electoral a donde teníamos fuerza. Santiago, Jánico, Tamboril, en Asua. La municipalidad. La municipalidad. O sea, nosotros trabajamos, nosotros no dispersamos el voto. Qué bien. Sino que nosotros fuimos concretos hacia el objetivo que nosotros queríamos lograr. ¿Por qué? Porque el objetivo era sacar alcalde y distrito, ¿verdad? Claro. En medio de este escenario, Monegro, las perspectivas, ¿me responde después que nos vamos a una pausa o la responde ahora? No, como ustedes quieran. La perspectiva de la nosotros... perspectiva de justicia social, de cara a este escenario que sigue siendo complejo desde el punto de vista del tema de la abstención, que no solo tiene una lectura para la oposición, sino también para el propio gobierno. Bueno, mira, hoy mismo nosotros tuvimos una rueda de prensa encabezada por nuestro presidente Julio César Valentín con los candidatos electos, alcaldes, directores, vicealcaldesas y regidores, donde le presentamos al país, primero a los municipios y distritos donde van a ejercer sus funciones estas autoridades, sino al país entero, una carta compromiso. ¿Qué significa esa carta compromiso? Una carta compromiso significa que el Partido Justicia Social tiene su visión propia. ¿Es el dueño de la curul? No. Primero tiene una visión propia como partido de qué va a hacer en esos municipios. ¿Qué visión tiene de la municipalidad, de la inclusión social, del aspecto del medio ambiente, del aspecto de la tecnología? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, se habla de la tecnología, de la brecha tecnológica, y nada más se piensa en el Ejecutivo. Pero ¿cuál es el poder más próximo del ciudadano? Es el municipio. Entonces los ayuntamientos deben involucrarse en esa juventud de ver, por ejemplo, quiénes tienen actitud, por ejemplo, para la informática, pero quiénes tienen actitud para el deporte, pero quiénes tienen actitud, por ejemplo, para la mecánica. Pero ¿sabe Hay una serie de oficios de nuestros jóvenes
que necesitan ser orientados. Claro, claro. ¿Y qué más bien que el municipio? Y cada municipio tiene sus necesidades específicas, de mano de obra, de profesionales, exacto, de técnicos. Entonces nosotros le presentamos esa carta de compromiso, donde sobre todo la transparencia, jugar para el papel, que no se aparte nadie de eso, ¿verdad? No, para que no se aparte nadie. Por eso lo pusimos a firmar delante de la prensa. Cada quien firmó eso. Para que mañana el que se equivoque, le diga, mire, usted firmó eso ante el país. Porque el problema muchas veces en los partidos políticos es que vemos la paja en el ojo ajeno, pero la falta que comete nuestro dirigente la tapamos. Así es. Entonces, malo aquel es el corrupto, el mío no es corrupto. Y tú sabes que ahí Juan Bosch es intransigente con eso. Y muchas cosas que se hicieron, ni pensarlo si hubiese sido vos el presidente del partido y presidente de la República, ni pensarlo. Mira, José, nos vamos a ir a una pausa porque nos están haciendo señas desde la dirección y volvemos en breve. Sí, así es. Correcto.